Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de que podamos estar reunidos aún en la distancia. Vamos a estar estudiando la lección número 11, por lo menos la primera parte de la lección número 11, que se titula Los atributos de Dios. Leo en el versículo clave que se encuentra en el Éxodo 15, versículo 11. El pasaje bíblico nos lee así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Quiero que definamos la palabra atributos para poder entender un poco y para ir, encaminándonos en cuál es el propósito de esta lección. Los atributos, y en este caso hablaríamos de los atributos de Dios. Los atributos me van a indicar cualidades, según la definición, ¿verdad? Cualidades, características o rasgos que describen a una persona, una organización, un lugar o un elemento. Tenemos que visualizar que la clase se trata de los atributos de Dios, por lo tanto, pudiéramos, ¿verdad?, sustituir lo que es la organización, el lugar, el elemento, la persona, lo vamos a sustituir por Dios. Los atributos indican cualidades, características o rasgos que describen a Dios. Y eso es lo que vamos a conocer hoy, vamos a comenzar a conocer hoy. La introducción de la lección lee como sigue. Algunos de los atributos de Dios tienen que ver con su grandeza, mientras que otros reflejan sus rasgos morales. Los atributos morales representan lo que los teólogos cristianos llaman la bondad de Dios. Los 3 atributos que estudiaremos esta semana son su pureza, su justicia y su integridad. La Biblia afirma que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es veraz. Estos atributos solo bastan para separarlo de las deidades que adoran las religiones del mundo. Las deidades se está refiriendo a otros dioses, a otras representaciones del Dios de cada religión, con estos atributos que tiene nuestro Dios, el que nosotros conocemos, en el que nosotros creemos, en el que es el Dios verdadero. Con estos atributos solamente ya queda completamente separado de los atributos que pueda tener otras deidades en otras religiones. Lo que nos está diciendo es que es único, es particular, es exclusivo, y sin esto definitivamente no es Dios. ¿Okay? Mientras lee el estudio de hoy, piense en la vital importancia que tienen estos atributos para entender quién es Dios. Cuando reconocemos su naturaleza moral y nos sometemos a Él, estamos más capacitados para discernir su voluntad. También podemos acercarnos con mayor reverencia a Él y asemejarnos más a Él. Qué lindo y qué hermoso. Cuando reconocemos su naturaleza moral y nos sometemos a Él, reconociendo que Él es la autoridad, nos sometemos a Él, también podremos acercarnos con reverencia, en reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es santo, de que Él es puro, de que Él es auténtico, de que Él es nuestro creador. También podemos acercarnos con esa reverencia, pero al mismo tiempo el resultado va a ser parecernos más a Él, o sea, asemejarnos más a Él. Y quiero que definamos las 3 palabras que están mencionadas en esta introducción. Que es santo, significa que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Mantenerse separado de lo impuro. En hebreo, ¿verdad? Cuando se traduce del hebreo al español, la palabra que se utiliza para santo en hebreo significa separado, o sea, estar apartado para Él. Justo. Justo viene de justicia. Dice que Dios es un Dios justo. Pues proviene de la justicia, o sea, que agrada de la justicia. Y esto es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
dándole a cada uno lo que les corresponde, no como si porque aquel tiene más y yo tengo menos, porque aquella cosa, ¿verdad? O aquel evento ocurrió a esta persona y no a mí, justo lo que nos corresponda. ¿Okay? Y dice, otro de sus atributos es que Dios es veraz. Aquello que se ajusta o se apega a la verdad. Eso significa ser veraz. Veraz es que es verdadero. O a la persona que siempre en sus palabras, obras o acciones es fiel a la verdad, sin importar las consecuencias. No es que si digo la verdad me va a ir mal, no. No es que si digo la verdad voy a tener problemas, no. Es con acciones, que es con fidelidad, que es con verdad, que esa verdad no nos aparta del Señor y que esa verdad siempre va a estar tangible en las palabras y en las obras. No solamente en las palabras, sino también en las obras. Y continuamos en la primera sección de la lección que nos dice que Dios es santo. Vamos a leer. Cuando hablamos de la santidad de Dios, no nos referimos solo a una cosa. Hay una importante verdad que debemos entender. Dios es completamente único y distinto a su creación. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, Señor? La palabra hebrea que traducida al santo se refiere a algo único, algo distinto y algo, ¿verdad? Distinto de lo común y corriente. Algo que es sumamente especial, distinto, único. Es como, me viene a la mente, como Judy. Jóvenes unidos, distintos, pero diferentes, ¿verdad? Judy. Independientes, únicos. La huellita dactilar representaba a Judy, que era la sociedad de jóvenes que estuvimos en la iglesia, que ya hoy son unos adultos, y la mayoría ya hay muchos casados, otros, pero son todos adultos. Pues ellos se representaba, ¿verdad? Como que somos únicos, y ellos hacían así, único, porque la huella digital dactilar es única y particular para cada persona. Cada persona tiene una huella diferente. Por eso en los récords, ¿verdad? Cuando te toman las huellas dactilares a las personas para un background check o para cualquier, ¿verdad?, situación legal, con una huella dactilar se puede identificar a una persona, aunque no la tengamos, ¿verdad?, presente en ese momento, no le conozcamos, no sepamos su nombre, ni mucho menos. Si hay una huella dactilar de esa persona en X lugar y esa huella dactilar es estudiada, se puede identificar a quién pertenece. Y esto es unas gotitas del saber, recordando las cebras en la selva o en el zoológico, donde las haya visto, que son hermosas. Ellas tienen unas rayas blancas y unas rayas negras. Cada cebra tiene sus propias rayas. O sea, ninguna de esas formas, de esas rayas, se repite. Todas tienen unas rayitas particulares que la identifican a ella. Son únicas, es como nuestra huella dactilar. Exactamente único. Nuestro Dios es único. Así es que no hay nada ni nadie que sea como el Señor. Nada se podrá comparar jamás a Él. Solo Él es digno de recibir nuestra adoración y nuestra veneración. Solo Dios es digno de recibir nuestra adoración y nuestra veneración. Hoy una persona me preguntaba con relación a un sentimiento particular con un vehículo, ¿verdad? Vi el carro en la grúa y me dio, ¿verdad?, sentimiento. Le voy a dar sentimiento porque ahí puede haber, ¿verdad?, el detalle de que eso es un elemento que se puede estar utilizando para trabajar. Un elemento que se puede utilizar para ir a las citas médicas, para ir al hospital, ¿verdad? Es algo particular que lo necesitamos, pero no dependemos totalmente en el sentido de que si no está, ya no puedo existir, porque entonces estaríamos venerando o adorando
o dándole el lugar de Dios a algo. Un algo, que en este caso es un objeto. Y lo mismo con las personas. Con las personas, nosotros las amamos, nosotros las respetamos, pero sobre las personas que amamos y respetamos está Dios. Y de eso hablamos la semana pasada. Así es que respetamos, admiramos, ¿verdad? Somos empáticos con la situación particular de cada uno, pero no los adoramos, no los idolatramos, porque entonces estaríamos dándole el lugar de Dios. Así es que nunca se le va a dar adoración a nadie que no sea Dios, ni veneración. Así que el profeta Isaías observó también la santa majestad de Dios. Tuvo una visión. Isaías tuvo muchas revelaciones. Isaías es uno de los profetas mayores. Isaías tuvo muchas revelaciones que son para el futuro. Recuerdan que les hablé, hay unas profecías que son para un tiempo, unas que son para otro tiempo y unas que pueden ser que sean al futuro, o sea que hoy en este tiempo ni siquiera se han cumplido. Pues Isaías tuvo una visión de él, o sea de Dios, en el templo. Y dice, sentado en un trono glorioso, lo describe en su visión como alto y sublime. En Isaías 6.1 lo especifica y ahorita vamos a leer ese pasaje bíblico. Los serafines, o sea, los ángeles, se llamaban continuamente unos a otros clamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a leer el verso completo y dice, esto es en Isaías 6, del 1 al 3. Y el título de ese pequeño, de ese pasaje bíblico o donde comienza ese capítulo, se llama que es la visión y llamamiento de Isaías. O sea, Dios le da la visión y al mismo tiempo le hace un llamado para llevar, ¿verdad?, la palabra, llevar el mensaje. Pues Isaías en el capítulo 6.1 lee así, en el año en que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ni siquiera los ángeles pueden ver la gloria de Dios. Están ahí, tapando su rostro por ese resplandor alto y sublime. Qué bendición, ¿verdad? Y qué privilegio poder disfrutar de su presencia. Una segunda verdad que nos lee, que es importante, que define la santidad de Dios en su absoluta pureza moral. Y cuando hablamos de pureza moral, hablamos, ¿verdad?, según el Evangelio, que la pureza se alcanza con la rectitud de intención. Esa definición fue impactante porque a veces las personas, y lo hacen quizás en una broma, que la intención es lo que cuenta, ¿verdad? No, yo tenía intención de ayudarte, pero pues la intención es lo que cuenta. Pues mire lo que dice aquí, que la pureza moral, según el Evangelio, la pureza se alcanza con rectitud de intención. O sea, que esa intención es lo que cuenta, o esa rectitud de intención sea, ¿verdad?, o esa intención sea recta, sea cónsono con el llamado que Dios nos ha dado, sea cónsono con las normas que Dios nos ha establecido a través de su palabra, sea cónsono con los mandamientos, sea cónsono con las leyes de Dios. Por tanto, el pecado que se opone a la pureza no es únicamente la concupiscencia. ¿Sabes que la concupiscencia es lo que brota de ti, que te gusta, que te agrada, que te llama, ¿verdad?, que te llama la atención? Sin embargo, el Señor nos dice, ¿verdad?, huye de la tentación. ¿Okay? Resiste al diablo, pero huye de la tentación, porque el diablo huirá de ti. Él se cansará. ¿Por qué? Porque estás firme, mantienes firme en el Señor. Así es que nos dice que no es únicamente la concupiscencia, eso no es únicamente lo que se opone a la pureza moral, sino también la hipocresía,
el que no seamos de una sola palabra, de una sola, ¿verdad? De una sola pieza. El que hoy opinemos de una manera y mañana, de acuerdo a la circunstancia, cambie. El que hoy somos, ¿verdad? La cobertura, pero entonces mañana tenemos una situación y dejamos de serlo. No, tenemos que ser de una sola pieza. Así es que Cristo se expresa con dureza respecto a la falsedad y al fingimiento. Así que el mismo Cristo habló duramente y fuertemente con relación a eso a través de su palabra. Así es que sabemos entonces que la pureza moral no solamente va a ir con la concupiscencia, que en muchas ocasiones está relacionado con los aspectos de sensualidad o de sexualidad, no solamente eso, sino también con la hipocresía. Así es que una segunda verdad sumamente importante es, ¿verdad?, la santidad, que es su absoluta pureza moral. Y así es Dios, tiene una absoluta pureza moral. El Señor, además de no hacer concesión alguna de la maldad no la tolera. O sea, Él no hace acepción de persona. Él no hace una concesión de una maldad en particular porque esta hoy no es tan mala. No. Es o no es. Sencillamente no lo tolera. Que tú sí seas sí y tú no sea no. Cuando pensamos en la santidad de Dios, es importante que reconozcamos que debemos vivir en santidad ante Él. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ser como Dios en justicia y en santidad verdaderas. Esto lo podemos leer en Efesios 4:24, que dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe que a veces las personas hablan o se refieren a sí mismos como el viejo hombre o la persona que yo fui antes de ser, ¿verdad?, de haber aceptado a Cristo o pertenecer a Cristo? Pues esa persona desde ese puntito hacia su pasado, una vez usted aceptó al Señor y lo recibió como su divino y único Salvador, el Señor perdonó sus pecados, los echó al fondo del mar y de Él no tendrá más recuerdo. Ahora, nos dice, ¿verdad?, en la palabra, que nos revistamos de ese nuevo hombre, creado según Dios. Una vez ocurre ese evento, el Señor trae a nosotros limpieza, pureza, y Dios, ¿verdad?, dice creado según Dios, el criterio de Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe? Una vez Él nos limpia, el Señor nos crea en justicia y en santidad de la verdad. Así es que el Señor exige de aquellos que profesan ser seguidores suyos que también se esfuercen por imitar su carácter. También se esfuercen por imitar su carácter. Y me parece que nosotros hablamos, ¿verdad?, al principio de esta unidad, estábamos hablando de la esencia de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Dios es espíritu. Nos hablaba, nos decía, Dios es un ser personal, su trato es único y particular con usted. También nos decía, Dios es eterno. Después hablamos de la trascendencia de Dios y les hablé que eso es el cómo, ¿verdad?, continúa, el cómo ocurre un evento pero continuamos adelante. Pues esa trascendencia de Dios nos dice que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, es omnipotente, que todo lo puede y es omnisciente, que todo lo sabe. Sin llegar el pensamiento aquí, ya Él lo tiene previsto. Así es que el Señor exige que aquellos que profesan ser sus seguidores, aquellos que, ¿verdad?, que dicen yo soy cristiano, también se esfuercen por imitar su carácter. Hagan todo lo posible para que el reflejo suyo sea la visión o la ventana que otros que no han conocido a Cristo, a través de la ventana, que puedan mirar al Señor. Amén. Así que la santidad personal solo se puede desarrollar en nuestra vida por medio de una constante comunión con Dios. O sea que nosotros vinimos a Cristo, así pecadores, manchados como estábamos, vinimos a Él. Él nos restaura, Él nos rescata, Él nos levanta
pero hay un proceso que a nosotros nos corresponde continuar haciendo, que es santidad personal. Y solo la podemos desarrollar en nuestra vida por medio de una constante comunión con Dios. Algo constante es continuo, 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 continuo. A los niños uno les enseña constante, uno les da instrucciones constantemente, uno es consistente. A la hora de acostarse, es su hora de acostarse, no hay juegos, la hora de la merienda, la hora del almuerzo, la hora de la siesta, y eso hace, ¿verdad?, una rutina que pasa a ser una disciplina, y esa disciplina le ayuda a desarrollar un carácter, una personalidad, ¿ok? Y al mismo tiempo esa disciplina nos ayuda en nuestro desarrollo como seres humanos, como personas. Y en este punto, ¿verdad?, esa comunión con Dios requiere de que tengamos un orden, una disciplina constante para que podamos desarrollar un carácter, el carácter de Dios, ¿verdad? Y podamos imitarlo a Él. Así es que esa santidad va a ser resultado del producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La santidad es el resultado del producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser porque yo lo estoy haciendo por mí misma, va a ser porque el Espíritu Santo lo hace por nosotros, porque nosotros nos rendimos a Él, rendimos reverencia a Él, nos sometemos porque conocemos su pureza y su carácter, ¿ok? Nos sometemos a Él porque vemos en Él su justicia, su integridad, porque le conocemos. Y eso nos ayuda a mantener una constante comunión con el Señor, que va a traer un resultado por el esfuerzo de Dios en nuestra vida, porque nosotros nos hemos sometido a Él en su palabra. Así es que no va a ser porque yo estoy estudiando, porque yo estoy leyendo, eso es parte que nos ayuda a enlazarnos, es parte que nos ayuda a discernir, es parte de lo que nos ayuda a entender, es parte de lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe, es parte de lo que necesitamos para crecer en Él. Pero no, el resultado no es porque yo lo hice, el resultado es porque la obra del Espíritu Santo, que a través de todo eso que hicimos, permitimos que el Espíritu Santo obrara en nosotros. Así es que cuando más nos dediquemos a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, cediéndole a Él nuestra vida, porque podemos orar, podemos leer, podemos buscar, pero si lo queremos hacer porque yo quiero hacerlo por mí, porque yo me propuse que voy a leer la Biblia completa, pero la leí completa pero sin conexión con el Señor, pues no la leí como el papagayo, no entendí nada, significa que esa meditación, esa dedicación y esa oración y esa búsqueda significa que cediéndole yo el espacio de mi vida y de mi corazón al Señor nos va a ayudar tanto más. Veremos que se produce una transformación progresiva. La constancia, que trae una disciplina, que trae un orden, que nos ayuda a desarrollar un carácter, a aumentar el discernimiento, a mantenernos firmes, a crecer en el Señor, nos ayuda, ¿verdad? Nos transforma progresivamente de nuestro carácter, de lo que era la vieja criatura. Dice, vistaos, ¿verdad? Que ese nuevo hombre o esa nueva criatura se vista ¿con qué? ¿Con qué? Con el carácter, buscando asemejarnos a Dios. Así es que deje que el Espíritu Santo realice su obra en su vida y deje que cambie sus actitudes, motivaciones y deseos. Recuerde que la razón de ser de su vida es glorificar al Santo Dios que lo creó. Y lo voy a dejar hasta aquí en la primera parte de la lección 11 con 2 preguntas. Una, ¿de qué manera ven los demás el reflejo de un Dios santo en su vida? ¿Cómo otras personas ven el reflejo de Dios santo en tu vida? ¿Cómo otras personas ven a Dios a través de ti? En una expresión más sencilla.
Número 2. ¿De qué manera la santidad de Dios debe afectar la manera en que le adoramos? ¿De qué manera nosotros, reconociendo la santidad y la pureza de Dios, va a afectar mi manera y su manera de adorarlo a Él? Recuerda que le hablamos ahorita, que hablamos de venerarlo y de adorarlo por su pureza, por su grandeza. Así es que de qué manera esa santidad hace que nosotros, ¿verdad?, nos afecta en este caso positivamente, nuestra manera de adorarlo a Él. Así es que los dejo hasta aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor de Cristo y estaré preparando la próxima parte de la lección y compartiéndoselo a ustedes. Y gracias por su tiempo. Les amo en el amor de Cristo. Y aquí estoy, dispuesta a ayudarlos en todo lo que el Señor me permita y me dé las capacidades, ¿verdad? Porque es con Él y es por Él, no por mí. Así que Dios les bendiga.